A ver, desde Amnistía Internacional, por supuesto que hemos estado mirando con mucha atención el proceso constituyente. Un primer análisis es que la Constitución que tenemos hoy día vigente no está a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos en muchos aspectos. Hay muchos temas en los cuales los derechos que están garantizados no están garantizados al nivel de los estándares internacionales, o incluso hay derechos que directamente no están. En ese sentido es que vimos que hay una oportunidad tremenda en avanzar hacia tener una nueva Constitución. Vimos que había una oportunidad tremenda en que ese proceso se haga de manera participativa. Tanto así que, de hecho, como Amnistía Internacional tomamos la decisión de convocar un encuentro local autoconvocado. Y terminamos haciendo 2, porque hubo mucho interés entre nuestra membresía, entonces era demasiada gente. Y veíamos que hay... La Constitución siempre es un pilar fundamental para la protección de los derechos de las personas en un país, y en ese sentido ver que avance esto es algo que desde Amnistía lo vemos como una muy buena noticia. Lo que sí quería comentar como duda, que fue de hecho parte de lo que planteamos con una campaña que llamamos Todos mis derechos, y seguramente vieron a nuestros activistas afuera recolectando firmas justamente por esto, es que nos hacía ruido la manera en que se planteó la metodología participativa en lo que se refiere a derechos humanos. Porque lo que la metodología hacía era que tuvieras que elegir 7 derechos que considerabas los más importantes. Y quienes trabajamos en derechos humanos tenemos la convicción de que los derechos humanos son ante todo interdependientes e indivisibles. Y esa indivisibilidad de los derechos humanos implica que no nos pueden hacer elegir si para nosotros es más importante el derecho a la vida o el derecho a la vivienda, si para nosotros es más importante la integridad física o psíquica o el derecho a la salud. Hay un problema fundamental ahí, de para qué se va a usar esa información, qué es lo que se va a priorizar, de qué manera priorizamos, cuando lo que queremos es que todos nuestros derechos estén protegidos. Y por eso la campaña se llama Todos mis derechos, para hacer un llamado a que, independiente de los resultados del proceso participativo en esto, la nueva Constitución tiene que resguardar todos los derechos humanos a la altura de los estándares internacionales. Y una cosa que pasó como último comentario en esto es que ahí me imagino que Rodrigo comentará más acerca de los resultados después de la sistematización, pero algo que creo que pasó mirando los informes que salieron públicos de esto, y que de hecho yo creo es lo que pasó en el ELA en el que participé yo personalmente, es que uno tiende a priorizar los derechos que uno por distintas razones siente que son los que están menos protegidos hoy día. Y eso significa que, por ejemplo, los derechos que más aparecieron tienen que ver con derechos sociales, salud, vivienda, pensiones, me parece, derechos que tienen que ver con cosas que hoy día están en el tapete como temas que están mal protegidos. Pero eso tiene una trampita, y es que eso parece ser que a la gente no le importara ciertos derechos que parece que se dan más por sentado. Y que, por una parte, eso tiene la trampita de que los derechos que se dan por obvio son justamente los que empiezan a estar en mayor riesgo de que empiecen a ponerse en duda. Y por otro lado, el cuestionarnos un poquito más allá. Y en lo que se refiere a los derechos vinculados a las comunicaciones, creo que eso tiene un valor especialmente importante. Si uno piensa libertad de expresión, derecho a la información, derecho de reunión, libertad de asociación, claro, hoy día si uno marcha en la calle, uno no corre probablemente riesgo de desaparecer después de esa marcha, no se ve algo tan grave. Si uno habla en redes sociales, uno no está poniendo en riesgo su vida por criticar a una determinada persona como pudo haber pasado en tiempos de dictadura, por decir, hay una cosa menos directa. Pero ¿hay una libertad de expresión garantizada en Chile en los términos que realmente lo queremos? ¿Hay un derecho de reunión realmente garantizado en nuestra Constitución hoy en día? Y si uno empieza a hilar fino, en realidad hay muchas deudas pendientes en estos derechos también. Y el hecho de que desaparezcan del proceso participativo o que aparezcan con menos fuerza es complicado. Y es importante que ahí desde el gobierno, desde las autoridades, desde quienes van a trabajar en el proyecto de Constitución final, se tenga presente que acá tienen que estar todos mis derechos, como dice la campaña, que los derechos humanos tienen que estar garantizados en la Constitución y que independiente de la información política, si se quiera, que pueda dar el proceso participativo, eso no puede significar que haya derechos menos importantes que otros, porque la indivisibilidad de los derechos humanos es básica. Eso como primera idea. A ver, quiero hacer, diría,
tres comentarios importantes que me surgieron a partir de lo que he escuchado hasta ahora. El primero es esta relación entre el respeto a los derechos humanos y la buena convivencia. Y ahí quería complementar con un elemento más y que tiene que ver con la idea de igualdad, que está muy presente en los resultados de la consulta, y de cómo esa igualdad hay que darle un contenido o una realidad concreta y que tiene que ver no solamente con la poesía de que somos todos iguales, sino también con el reconocimiento de nuestras diversidades y de la inclusión de las diversidades. Y ahí no quiero entrar en detalle porque sería infinitamente largo, pero pensar en lo que ha significado, por ejemplo, la manera en que participaron los pueblos indígenas dentro del contexto del proceso participativo, que ha sido bastante criticado por algunas comunidades que han dicho que no era la manera más adecuada, etc. Y cómo se hace el reconocimiento a los pueblos indígenas en el marco de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con derechos de las personas migrantes, es un tema de discusión hoy día, y qué significa el garantizar derechos a las personas migrantes, su inclusión en la sociedad chilena, el respeto a las diversidades de cultura, de creencias, de contextos, de historias, y que a veces pasa que cuando hablamos de igualdad en general, pero vamos a lo concreto en temas como estos, empiezan los matices, y esos matices es importante también que se vean desde una perspectiva de derechos humanos y desde el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares que el propio Estado de Chile ya se comprometió a cumplir en esta materia. Y ahí además hacer un comentario al margen respecto del rol que tienen también los medios de comunicación en cómo se presentan estas diversidades públicamente y cómo los mismos medios de comunicación también tienen un rol en facilitar este respeto a la diversidad y esta mirada más amplia y de derechos de todas las personas por igual. El segundo comentario que quiero hacer es volver a la idea central de indivisibilidad. Se ha mencionado muy fuerte la importancia que tiene la libertad de expresión como un derecho central en el dar fuerza a esta construcción colectiva de sociedad, al control de las autoridades, en general a un contexto democrático en el fondo. Pero, de nuevo, la libertad de expresión nunca va sola. La libertad de expresión requiere, por ejemplo, de tener información, requiere de poder tener la información necesaria para poder ejercer esta deliberación pública de una manera con contenido y que realmente permita generar ese debate. Si uno puede opinar y la libertad de expresión está súper garantizada, pero si uno no tiene acceso a información necesaria para poder emitir opinión sobre determinados temas, esa deliberación pública finalmente es vacía. En este sentido está muy conectado con el derecho a la educación. La educación en derechos humanos, la educación cívica, el que tengamos desde chicos la idea de deliberar, la importancia que tiene el debate crítico, la información necesaria para poder participar de ese debate. Y ahí también está conectado con el derecho a la educación. El derecho de reunión y la libertad de asociación. Si uno no puede reunirse en la calle para hacer una manifestación, porque eso está prohibido, o porque hay autoridades que no les gusta, o porque van a llegar los carabineros con gases lacrimógenos a disolver y pegarle a todos los que están reunidos. ¿Hay libertad de expresión realmente garantizada? Y uno puede decir, no, pero es que eso es derecho a reunión, las personas pueden opinar en otros foros, pero ¿estamos realmente cumpliendo con los estándares de derechos humanos? Y ahí es donde entra a jugar el concepto de indivisibilidad, de que al final es muy difícil el decir esto sí y esto no, porque en definitiva está todo conectado y una cosa es lo que permite cumplir con lo otro. Y eso uno lo ve incluso en casos concretos. O sea, hoy día estamos en el tiempo. Bueno, puedo hablar de los casos concretos después si hay tiempo, pero hoy día estamos con dos acciones abiertas, por el lonco Víctor Queipul de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y por algunos dirigentes de Modatima que están en la lucha por el agua en Petorca, que están hoy día siendo, en un caso, amenazados de muerte, en otro caso fue secuestrado y torturado por desconocidos, y no se están haciendo las acciones necesarias para investigar, y finalmente eso les sucedió precisamente porque están en primera línea en la lucha por los derechos que están defendiendo.
Y uno dice, bueno, pero es que ese es otro tema, tiene que ver con libertad de expresión, o sea, no tiene necesariamente que ver con libertad de expresión, esto es un tema de debido proceso, de derecho a la integridad física y psíquica, etcétera, etcétera, pero está conectado también con la libertad de expresión y con el hecho de que ellos están en una posición pública de manifestar sus posiciones. Y en ese sentido es como no perder de vista que no es posible separar una cosa de la otra, en definitiva. Muchas gracias.